Este era yo antes de comenzar en el gimnasio. Estaba en mi peor momento, con cero confianza y sintiéndome como una mierda. Y así es como me encuentro ahora. En este video te voy a contar exactamente cómo cojones logré este cambio y cómo tú puedes alcanzar tu prime físico mucho antes de lo que crees. Para que te hagas una idea, este cambio para mí duró 1 año y 7 meses. Claramente de forma completamente natural. Y todo eso cometiendo un montón de errores que tú no vas a cometer porque tienes la suerte de estar viendo este vídeo. Mi hermano, te prometo que si sigues los pasos que te voy a dar a continuación y te quedas hasta el final del vídeo, no va a haber ningún puto chance a que no logres tu físico soñado. Va a ser prácticamente imposible que no lo logres. Este video es tanto para las personas que no han tocado una mancuerna en su puta vida, como para las personas que son el mismísimo Ronnie Coleman. Literalmente te voy a dar el paso a paso para que puedas desbloquear tu potencial genético y convertirte en el mismísimo David Lath. Así que sin más preámbulos pasaremos con el pilar fundamental número 1, el entrenamiento. Lo primero que debes estar haciendo si estás yendo al gimnasio es seguir una rutina. Rutinas hay millones en internet, que si push-pull leg, Arnold split, upper lower. Aquí te recomiendo que encuentres una que se ajuste a tu estilo de vida y los días a la semana que puedas ir al gimnasio. Personalmente yo he probado bastantes rutinas y experimentando bastante con mi cuerpo como chico travieso que soy. Así que como regalo te dejaré mi rutina en la descripción de este video. Esta es la rutina que estoy siguiendo para conseguir el cuerpo más estético de todo el planeta Tierra. Una vez ya tienes tu rutina, tienes que saber cómo entrenar. Mi bro, aquí hablaremos de dos cosas muy importantes: técnica e intensidad. Primero vamos a hablar de la técnica. Lo más importante de una buena ejecución de un ejercicio es sentir el músculo. Tú no puedes estar haciendo un curl de bíceps y estar sintiendo el puto gemelo. Tienes que focalizar bien el músculo que estás entrenando en ese momento. En YouTube hay un montón de videos que te enseñan la ejecución correcta de la técnica de cada ejercicio, así que en eso no tendríamos problema. Ahora que sabemos que la técnica es clave, hablaremos de algo mucho más serio: la tensión mecánica. La tensión mecánica es el componente más importante cuando hablamos de crecimiento muscular. Esto sucede cuando aplicamos una carga sobre el músculo y lo mantenemos bajo estrés durante un tiempo significativo. Para generar esta tensión necesitamos un rango de movimiento completo, una ejecución lenta y controlada, y algo que probablemente nunca te han dicho: mantener el músculo activo durante toda la serie, evitando los descansos innecesarios entre las repeticiones. Pongamos un ejemplo: estamos haciendo press inclinado con mancuernas, y a la hora de hacer las repeticiones bloqueamos acá arriba. Cuando bloqueamos aquí arriba, lo que estamos haciendo es descansar. Aquí lo que queremos hacer es, antes de llegar a ese punto de bloqueo, bajar nuevamente y repetir hasta que termina la serie. Si es que bloqueamos, ya la cagamos porque hemos perdido toda la tensión. Ahora vamos a hablar del segundo factor más importante: la intensidad. Mi hermano, tú puedes tener la técnica más perfecta del planeta aplicando tensión mecánica y todos esos términos raros de cojones, pero si estás entrenando como un no vas a tener ningún resultado. Lo más importante es entrenar con intensidad alta. Personalmente yo entreno a bajas series, pero priorizo que todas esas series sean al fallo, y si se puede al puto posfallo. En este tema hay un montón de gente que dice que entrenar al fallo no es lo más óptimo, y un montón de excusas para seguir manteniéndose flacos. El músculo crece cuando lo rompemos. Literalmente tu objetivo cuando estás haciendo una serie es romper músculo. Y hermanito, claramente si estás rompiendo fibras musculares, esa mierda va a doler como un cabrón. Pero cuando empieza a doler es cuando tienes que pelear con tu puta mente y sacar repeticiones hasta que sea físicamente imposible sacar ninguna más. Si es necesario que grites, gritas. Fuera coñas, lo de gemir lo recomiendo porque te ayuda a sacar fuerza para sacar otra repetición más. Aquí cabe aclarar que hay que entrenar al fallo inteligentemente. Y lo más importante, no lesionarse. Literalmente una lesión te puede joder 1 año de progreso en el gimnasio. No puedes ir al fallo en ejercicios que vas a meter mucho peso, como un press banca o una sentadilla, ya que literalmente puedes morir aplastado por una puta barra. Si vas a ir pesado al fallo en estos ejercicios, te recomiendo que siempre tengas una persona detrás en caso de que las cosas salgan muy mal. Claramente luego de romper nuestras fibras musculares, tendremos que alimentar nuestro cuerpo con las proteínas y nutrientes necesarios para construir un buen imperio romano. Aquí veo que la gente se complica demasiado. Si estás gordo vas a comer tus calorías de mantenimiento. Le puedes preguntar a ChatGPT diciéndole tu peso y tu altura para saber tus calorías de mantenimiento. Pero si estás flaco, como era mi caso, aumentarás 500 kilocalorías a tu dieta. Es decir, vamos a estar bulky. Mi bro, si te soy sincero, nunca he medido cuántas kilocalorías me meto, aunque sería lo más óptimo si queremos progresar lo más rápido posible, porque además de ser un puto coñazo, es aburrido de cojones. Personalmente siempre he comido lo que hace mi madre al fallo. Trato de comer lo más sano posible, siempre alto en proteínas, entre 1,6 y 2 gramos por cada kilogramo de peso si es que lo quieres medir. Otra cosa importante: que no te vendan la moto del volumen sucio. Esto no quiere decir que de vez en cuando nos podamos meter un McFlurry por el culo. Lo más importante es que la mayoría del tiempo comamos lo más sano posible, incluyendo frutas y verduras. Las frutas y verduras nos ayudan a sintetizar y absorber mejor las proteínas, por ende mayores ganancias musculares. Un tip bastante épico que te dejo: antes de meterte una comida masiva, te vas a meter una fruta, como puede ser un plátano o una naranja. Estas frutas contienen carbohidratos en forma de glucosa y fructosa, lo que nos genera un pico de insulina en el cuerpo. La insulina es una hormona que produce nuestro cuerpo que actúa
actúa como abridor de puertas, ayudando a nutrientes especialmente como los aminoácidos, entren en las células de nuestro músculo y aprovecha al máximo la proteína que comas después. Luego de saber cómo comer y cómo entrenar, hablaremos del sueño. Mi bro, tú puedes estar siguiendo la dieta de volumen perfecta, pesando cada macronutriente y entrenando al fallo como si fueras el puto Sebum, pero si estás fallando en dormir correctamente, estás mandando todo a tomar por culo. Si no estás durmiendo un mínimo de 7 horas de sueño profundo, la competencia te va a violar, ya que cuando estamos específicamente en la fase 2 del sueño, nuestro cuerpo libera las mayores cantidades de hormona de crecimiento. ¿Qué hace la hormona de crecimiento? Básicamente reparar el músculo que rompimos entrenando. Así que para mutar lo más rápido posible en el gimnasio, tenemos que optimizar nuestro sueño. Así que ahora te voy a decir unos consejos para que podamos maximizar nuestro sueño. Primero que nada, tenemos que levantarnos y acostarnos a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Y si podemos durante la mañana tomar el sol, que esto va a regular nuestro ciclo circadiano. Segundo, antes de dormir no podemos mirar el móvil. Mi hermano, si estás viendo el móvil antes de dormir, déjame decirte que estás destinado a ser un puto flaco toda tu vida. Así que priorizaremos no usar el móvil 1 hora antes de dormir. Tercero, vamos a evitar las comidas muy pesadas 2 horas antes de dormir y dejar de tomar cafeína 6 horas antes. Esto que te acabo de decir puede afectar rotundamente tu sueño. Cuarto y último, y que mucha gente no sabe. Mi hermano, si estás entrenando por la noche y te cuesta dormir, déjame decirte que este podría ser el problema. Esto sucede porque cuando realizamos deporte liberamos diferentes tipos de neurotransmisores, como puede ser la adrenalina, dopamina y serotonina. Estos neurotransmisores hacen que nuestro sistema nervioso quede muy activo, así que tratar de hacer ejercicio 3 o 4 horas antes de dormir sería lo más óptimo. Aquí tú podrías decir, pero qué puto coñazo ser todas estas mierdas. Pero mi bro, aquí te estoy dando el paso a paso definitivo para que seas el mejor. Este video no quiero que sea como los típicos videos de mierda que no te aportan nada. Ahora vamos a hablar de la suplementación. Esto, como el mismo nombre lo dice, son suplementos. Si estás fallando en los 3 pilares fundamentales que hablamos anteriormente, estos suplementos no te van a servir una mierda. Pero si además de estar cumpliendo con lo anterior y haces esto, déjame decirte, mi hermano, que estarás maximizando tus ganancias musculares. Primero hablaremos de la creatina. Mi hermano, si me dijeran que un polvito blanco, además de hacerte más masivo, te vuelve más inteligente, diría, mi hermano, pero dame esa cosa que tú tienes. Esa es la creatina. La creatina lo que hace es básicamente aumentar los niveles de energía en el músculo, haciendo que tengas un poco más de fuerza y puedas sacar más repeticiones. Se ha comprobado científicamente que la creatina puede aumentar entre un 5 y un 15% tu fuerza en los entrenamientos, y además aumenta la función cognitiva del cerebro. Pero el poder de la creatina no se demuestra a corto plazo, sino que al usarla en un periodo prolongado de tiempo. Para esto vamos a sacar la calculadora. Si tenemos que un año tiene 365 días, y sabemos que la creatina puede ayudar un 15% más, o sea 365 por 0,15, lo que nos daría 54,75 días. Esto lo que quiere decir es que si ocupamos creatina durante un año, tendremos literalmente 2 meses de ventaja competitiva. Es como un efecto bola de nieve que se va acumulando. Ahora hablaremos del segundo suplemento más importante, la vitamina D. Mi bro, si te sientes muy cansado o sin energías, puede que te esté faltando vitamina D. Se ha demostrado que más del 50% de la población mundial tiene deficiencia en vitamina D, sobre todo en países que no hay mucho sol o en épocas de invierno. La deficiencia de vitamina D reduce la reparación muscular y los niveles de testosterona en nuestro cuerpo, impactando directamente al rendimiento físico y los niveles de energía. Así que si tienes deficiencia en vitamina D, podrías considerar tomar más sol o simplemente suplementarte. Podríamos considerar tomar los multivitamínicos, ya que aunque tengas una dieta variada, hay millones de vitaminas y nutrientes que no está obteniendo tu cuerpo. Luego tenemos el magnesio. El magnesio te lo recomiendo si quieres optimizar aún más tu sueño. Podrías considerar tomarlo antes de dormir, ya que ayuda a relajar el cuerpo y favorece a tener un sueño más reparador. Aquí la verdad que te recomiendo que hagas tu propia investigación sobre las cantidades que deberías tomar de cada suplemento, porque como puedes ver yo no soy ningún puto científico, solo te estoy diciendo lo que he probado y lo que me ha funcionado. Y por último, y si te cuesta comer, podrías considerar tomar proteína en polvo, pero siempre será mejor si consigues esas proteínas por fuentes reales de alimento. Para terminar el video quiero hacer una reflexión. Primero, lo que te hace construir un buen físico es el no fallar y mantenerte constante. Mi hermano, si te soy sincero, desde que empecé en el gimnasio solo he fallado 3 días, y solo han sido porque me he puesto enfermo. Lo más importante es mantenerse constante y confiar en el proceso. Y segundo, lo que realmente aumenta tu confianza no son los músculos. Sí, eso sí que puede ayudar, pero es solo superficial. Lo que realmente construye tu confianza son los hábitos que practicas a diario. Si te has dado cuenta, lo único que hemos estado haciendo a lo largo del video es mejorar tus hábitos para convertirte en una mejor persona. Estos pequeños hábitos, como mantenerte constante y no fallar, ayudan a cuidar tu salud mental y dirigir tus pensamientos hacia tus objetivos, que son las cosas que realmente construyen una confianza sólida, porque al final lo que te da seguridad no es lo que se ve, sino lo que sabes que eres capaz de hacer para conseguir tus objetivos. Una persona fuerte demuestra que tiene disciplina y confianza, porque son personas que piensan a largo plazo y no en la gratificación instantánea. Así que mi bro, déjame decirte que si llegaste al final del video, si te mantienes constante lo vas a conseguir.